En un mundo donde Red Bull fue el pájaro que dominó el cielo energético, Monster llegó como huracán. En menos de 2 décadas no solo lo desafió, lo colocó contra las cuerdas del mercado global de bebidas energéticas. ¿Qué estrategia secreta transformó a un recién llegado en rival directo del líder histórico? Vamos a desentrañar la guerra silenciosa que cambió la industria para siempre. Somos unos entusiastas de las grandes historias relacionadas con las marcas personales icónicas, negocios épicos, microhistorias especiales sobre la economía o dinero, y en cada video te entregamos el research más riguroso. Contamos con el apoyo visual de herramientas de IA, aunque somos nosotros quienes estamos detrás del guión de los videos. Ahora sí, te decía. La historia de las bebidas energéticas no es solo una cronología de latas y sabores. Es una batalla estratégica en la que la audacia creativa se chocó con la ingeniería del mercado global. Desde que el mercado valía menos de $80.000 millones hasta proyectarse casi al doble para 2034, el sector se ha convertido en uno de los segmentos de crecimiento más acelerados dentro de las bebidas no alcohólicas. En este campo, Red Bull fue el pionero y creó literalmente la categoría, pero una marca con garra negra y verde decidió reescribir las reglas del juego. La pregunta no es solo cómo Monster Energy creció, sino por qué su estrategia continúa impactando mercados maduros hoy. Este video te lleva al núcleo de esta rivalidad estratégica, con datos, movimientos tácticos y lecciones aplicables a cualquier marca desafiante. 1. El escenario original. En los albores del milenio, Red Bull era prácticamente sinónimo de bebida energética, con una ventaja abrumadora y controlando cerca del 80% del mercado estadounidense. La categoría parecía casi estancada bajo su dominio, y cualquier competidor parecía condenado a desaparecer. 2. 2002. Monster entra en escena. Monster Energy nace oficialmente en 2002 bajo Monster Beverage Corporation, transformándose de una empresa de jugos a un competidor directo del líder del mercado. Su enfoque no fue más de lo mismo, sino otra cosa por completo. 3. Estrategia de identidad radical. Mientras Red Bull construía una estética premium europea y un mensaje de funcionalidad sofisticada, Monster optó por un estilo gráfico agresivo, latas más grandes y una presencia de marca que evocaba rebeldía y energía sin disculpas. El tamaño y el precio equivalentes de Monster en relación con Red Bull no solo ofrecían valor, sino que redefinían lo que el consumidor esperaba de una bebida energética. 4. Más grande y más audaz no fue casualidad. La elección de Monster de latas grandes de 16 oz frente a las latas más pequeñas de Red Bull no se trató simplemente de volumen, fue una declaración de posicionamiento que decía al mercado: no jugamos el mismo juego. Este movimiento rompió con la convención del formato premium europeo, y la marca empezó a resonar con segmentos que Red Bull había dejado menos atendidos. 5. El impacto inicial. En poco tiempo, Monster se consolidó como la segunda fuerza del mercado global de bebidas energéticas, formando junto a Red Bull y otros jugadores como Rockstar más del 60% del mercado mundial. Este fue solo el primer paso de muchas maniobras estratégicas que transformarían a Monster de un retador a un rival que forzaría cambios incluso dentro de la estructura de distribución global. La industria de bebidas energéticas está proyectada para llegar a casi $175.000 millones para 2034, lo que indica que más allá de preferencias de sabor, estamos ante un mercado cuya expansión parece imparable. Mientras Red Bull invertía millones en crear su propia red de distribución, Monster decidió hacer algo que, en aquel momento, sonó a locura: aliarse con una red que ya existía. En lugar de construir camiones, depósitos y relaciones minoristas desde cero, se asoció con Anheuser-Busch, el gigante detrás de Budweiser. Esa alianza no solo aceleró su expansión nacional, sino que les dio acceso inmediato a más de 600 centros de distribución y a los mejores puntos en refrigeradores de tiendas y gasolineras de todo Estados Unidos. Fue una jugada maestra de apalancamiento. Mientras Red Bull gastaba tiempo y dinero en infraestructura, Monster utilizaba la red cervecera más eficiente del país para colocar su garra en todos los rincones posibles. De acuerdo con Beverage Industry Magazine, este movimiento redujo los costos logísticos de Monster hasta un 40% frente al promedio del sector, permitiéndoles redirigir millones hacia desarrollo de productos y marketing. Pero lo más interesante no fue solo la distribución, sino la mentalidad. Red Bull veía la independencia logística como control, Monster la veía como un freno. En el juego de la velocidad, Monster entendió que la clave no era construir el camino, sino usar las autopistas que otros ya habían pavimentado. Esa mentalidad oportunista fue el verdadero motor de su crecimiento inicial. Al mismo tiempo, la marca entendió que no podía ganar compitiendo en elegancia. Red Bull hablaba con un acento europeo, de precisión y sofisticación; Monster gritaba en lenguaje americano. Directo, rebelde, ruidoso. En un mercado saturado de mensajes cool, Monster apostó por ser brutalmente auténtico. En vez de vender energía, vendía actitud.
Su lata no prometía alas, prometía adrenalina. El resultado fue inmediato. En tan solo 3 años, la compañía multiplicó sus ventas por 5 y logró un crecimiento de distribución más rápido que cualquier competidor en la historia de las bebidas energéticas en Estados Unidos. Según Statista, en 2005 Monster ya representaba cerca del 16% del mercado nacional, desplazando a marcas que llevaban más de una década intentando arañar una fracción del dominio de Red Bull. Su filosofía era simple: si no puedes construir un imperio, usa uno que ya exista. Mientras Red Bull organizaba sus propios eventos con un brillo casi quirúrgico, Monster decidió sumergirse donde ya existía fuego. En lugar de crear cultura desde cero, se incrustó en las tribus que vivían al límite. Motocross, skateboarding, artes marciales mixtas, música rock, BMX y más tarde, el universo gamer. No buscaban ser los protagonistas del show, querían ser parte del polvo, el sudor y el ruido. Esa fue su genialidad. La marca comprendió algo que los manuales de marketing tardaron años en aceptar: la autenticidad no se compra, se habita. Mientras Red Bull levantaba escenarios con su nombre en neón, Monster prefería estar en las rampas, en los cascos, en los amplificadores y en los guantes de los peleadores. Su presencia era ubicua pero orgánica. Según un informe de Nielsen Sports, las marcas que se integran en comunidades auténticas logran un 37% más de retención emocional entre consumidores jóvenes que aquellas que crean eventos propios. Monster entendió eso mucho antes de que el resto lo midiera. La estrategia era quirúrgica. Patrocinaban a deportistas extremos sin exigir guiones, apoyaban a bandas emergentes y llenaban los festivales con una estética que parecía salida de una rebelión adolescente. En 2010, Monster ya era la bebida oficial del Supercross y de los X Games, y sus colores, negro, verde y plata, se habían convertido en un símbolo de identidad contracultural. Mientras Red Bull trataba de elevar el espíritu, Monster lo empapaba de gasolina. Y lo hizo gastando menos. En 2023, Red Bull destinó cerca de $800 millones en marketing global, mientras Monster invirtió menos de la mitad y logró un retorno de inversión un 60% superior, según datos de Statista. Su truco fue tan simple como brillante: no pagar por atención, sino compartir escenario con quienes ya la tenían. Donde Red Bull era espectáculo, Monster era pertenencia. Donde uno hablaba de excelencia, el otro hablaba de actitud. En la era de la sobreproducción publicitaria, Monster fue el anti-marketing que sí vendía. Cada lata representaba algo más que cafeína, era una bandera para quienes se sentían fuera del molde. Y en un mundo saturado de marcas buscando parecer humanas, Monster lo fue precisamente por no intentarlo. Esa conexión tribal convirtió a simples consumidores en fieles creyentes, y el ruido del motor se volvió su mejor campaña publicitaria. Cuando el resto de las marcas luchaba por destacar con un solo producto, Monster entendió que el verdadero poder no estaba solo en el sabor, sino en el espacio físico del mercado. Red Bull mantenía una línea minimalista, casi purista, mientras Monster desplegó una ofensiva de variedades tan amplia que obligó a los minoristas a cederle territorio. Fue la guerra del refrigerador. En cuestión de años, la compañía lanzó una colección que parecía inagotable. Java Monster para los amantes del café, Monster Rehab con infusiones de té y electrolitos, Ultra para los que querían energía sin azúcar, Muscle Monster para deportistas, Hydro Sport para atletas y hasta ediciones internacionales con perfiles de sabor locales. Según Beverage Digest, para 2022 Monster tenía más de 30 variaciones activas, y su presencia en puntos de venta alcanzaba más del 45% del espacio en refrigeradores de tiendas de conveniencia estadounidenses. La lógica era tan agresiva como efectiva: cada nueva lata no solo atraía a un cliente distinto, sino que desplazaba físicamente a sus competidores del estante. La estrategia no consistía en ofrecer opciones, sino en colonizar el espacio de atención visual. Mientras Red Bull defendía su imagen premium, Monster inundaba el terreno con volumen, color y diversidad. No era una marca, era un ecosistema. El efecto fue devastador. Cada nuevo lanzamiento generaba curiosidad, conversación y, sobre todo, lealtad. En el mundo del retail, la diversidad se traduce en permanencia, y Monster convirtió esa verdad en su arma definitiva. Bob Golden, consultor de la industria, lo describió así en 2023: Monster no compite por espacio, lo convierte en su propiedad temporal. Su portafolio es una forma de ocupación comercial. Esa estrategia, respaldada por un ciclo constante de innovación, se sostuvo sobre una verdad simple. En un mercado saturado, la variedad no solo seduce, asfixia. Y en esa asfixia, Monster logró algo que pocos competidores consiguieron: convertir cada refrigerador del mundo en un altar de su imperio verde y negro. En 2014, Monster dejó de ser solo un retador audaz para convertirse en un jugador global.
Aquel año, firmó un acuerdo que reconfiguró por completo el mapa de las bebidas energéticas. Coca-Cola adquirió el 16,7% de la empresa por $2.150 millones. A simple vista parecía una transacción corporativa más, pero en realidad fue una jugada estratégica que cambió el equilibrio de poder en la industria. Coca-Cola transfirió todas sus marcas de bebidas energéticas, incluyéndonos y Full Throttle, al portafolio de Monster, mientras esta última cedía sus productos no energéticos al gigante de Atlanta. Pero el verdadero premio no fueron las marcas, sino el acceso. Monster ganó derecho a usar el sistema de distribución más poderoso del planeta, presente en más de 200 países. Pasó de estar en 30 mercados a más de 170 en menos de 2 años, una expansión que ni Red Bull logró igualar en tan poco tiempo. Los efectos fueron inmediatos. Entre 2014 y 2017, los ingresos de Monster se duplicaron y su valor de mercado superó los $30.000 millones. Para 2022, su participación global alcanzó el 39%, consolidándose como el segundo imperio energético del mundo, apenas detrás de Red Bull. Sin embargo, el matiz era claro: mientras el austriaco seguía dominando Europa, Monster se adueñaba de América y Asia con una velocidad brutal. El acuerdo con Coca-Cola fue más que un pacto de distribución, fue una alianza simbiótica. Coca-Cola necesitaba un producto que conectara con las nuevas generaciones, y Monster necesitaba un músculo logístico capaz de llevar su garra a cada esquina del planeta. De acuerdo con Bloomberg, el margen operativo de Monster creció más de un 25% en los 3 años posteriores al acuerdo, impulsado por la reducción de costos y la expansión internacional. Lo que parecía una compra se convirtió en una fusión de ADN empresarial. Coca-Cola aportó su sistema y disciplina industrial. Monster, su instinto callejero y su irreverencia comercial. El resultado fue un híbrido imparable, una marca que combinaba la eficiencia de un titán corporativo con el alma de un rebelde adolescente. Y en ese punto exacto, Monster dejó de ser una marca desafiante para convertirse en el enemigo que Red Bull nunca quiso enfrentar, uno con recursos ilimitados y hambre intacta. Durante años, Red Bull fue el sinónimo absoluto de energía. Su marketing sofisticado, sus eventos extremos y su lema universal le dieron una ventaja imposible de replicar. Pero mientras la marca austríaca volaba alto, Monster avanzaba en silencio, línea por línea, sabor por sabor, alianza por alianza. En 2025, esa estrategia acumulada dio sus frutos. Monster Energy ya controla casi el 50% del mercado estadounidense y mantiene una ventaja en crecimiento en América Latina y Asia, regiones donde Red Bull no logra penetrar con la misma fuerza. El contraste entre ambas estrategias es casi poético. Red Bull sigue invirtiendo más de $800 millones anuales en marketing global, con un enfoque en producción de eventos y medios propios, mientras Monster gasta menos de la mitad. Sin embargo, según datos de Statista y Beverage Marketing Corporation, Monster obtiene un retorno sobre inversión publicitaria un 60% superior. La razón es simple: donde Red Bull paga por crear espectáculo, Monster se infiltra en él. Mientras uno patrocina la perfección, el otro celebra el caos. La diferencia también se refleja en los números. En 2023, Monster registró ingresos por $6.300 millones frente a los $9.000 millones estimados de Red Bull. La brecha se acorta cada año, pero el dato más inquietante para el gigante europeo está en su crecimiento. Monster crece a un ritmo anual compuesto del 12%, mientras Red Bull apenas alcanza el 6%. En la bolsa, Monster ha sido una de las acciones más rentables de las últimas 2 décadas, con un crecimiento acumulado superior al 70.000% desde 2003, superando incluso a Amazon y Apple en retorno porcentual histórico. A nivel cultural, la balanza también ha cambiado. Mientras Red Bull mantiene su identidad pulcra y controlada, Monster se ha convertido en una marca transversal que conecta con tribus urbanas, gamers, deportistas y creadores digitales. En 2025, su presencia digital supera los 15 millones de seguidores activos en redes sociales, con tasas de interacción que duplican las de su rival. Su contenido no parece publicidad, parece pertenencia. Esa es la nueva moneda del marketing. Lo más irónico de esta guerra es que Red Bull sigue siendo percibido como el líder, aunque ya no tiene el monopolio del deseo. Monster no necesitó destronarlo públicamente, simplemente lo eclipsó por saturación, astucia y conexión real. Su victoria fue silenciosa, progresiva y casi invisible hasta que fue demasiado tarde. El gigante que prometía darte alas fue superado por el monstruo que nunca las necesitó. En el universo empresarial, pocos relatos condensan con tanta claridad la psicología del retador como el ascenso de Monster Energy. No fue un golpe de suerte ni un truco de marketing, fue una disección quirúrgica de cómo desafiar a un gigante sin imitarlo. Red Bull inventó el cielo, Monster aprendió a dominar la tierra.
Mientras uno se elevaba con alas, el otro rugía desde el asfalto. La primera ley de todo retador es diferenciarse hasta la irreverencia. Monster no intentó ser una versión más ruidosa de Red Bull, sino su antítesis. Rechazó el minimalismo y adoptó la exageración como identidad. En una era en la que todos querían parecer sofisticados, eligió ser brutalmente auténtico. Esa disonancia le dio visibilidad, pero sobre todo, personalidad. La segunda ley, aprovecha la infraestructura del enemigo. En lugar de construir su propio sistema, Monster se montó en la red de distribución de Anheuser-Busch y más tarde en el sistema global de Coca-Cola. Mientras otros invertían en logística, Monster invertía en expansión. Fue un ejemplo perfecto de cómo la inteligencia estratégica vence al músculo financiero. La tercera ley, incrústase en las tribus, no las inventes. Red Bull trató de crear cultura, Monster decidió vivir dentro de ella. Cada alianza con una comunidad fue más que un patrocinio. Fue un pacto simbólico. El resultado fue un ejército de embajadores espontáneos, gente que no consumía una marca, sino que defendía una identidad. La cuarta ley, domina el espacio físico y mental. Su portafolio expansivo no era un simple catálogo de sabores, sino una invasión territorial. En marketing se dice que lo que no se ve, no existe. Monster lo llevó al extremo, asegurándose de que ningún consumidor entrara a una tienda sin tropezarse con su garra verde. Su presencia visual se volvió un recordatorio inconsciente de rebeldía. Y la quinta ley, alianzas, no guerras. Monster entendió que no se trata de vencer a los gigantes, sino de usarlos como catapultas. Su sociedad con Coca-Cola no fue sumisión, fue simbiosis. En vez de temer al gigante, lo convirtió en aliado. Esa mentalidad de colaboración estratégica lo llevó a lo que hoy es una de las marcas más rentables y globales del planeta. En el fondo, Monster no ganó por tener la mejor bebida, sino por desafiar el manual entero. Red Bull enseñó que el marketing podía dar alas, Monster demostró que la rebeldía inteligente podía dar imperios. Y mientras uno sigue volando sobre la misma pista, el otro sigue acelerando sobre terreno nuevo, rugiendo sin pedir permiso. Porque esa es la lección más poderosa de todas, los retadores que cambian el mundo no son los que gritan más fuerte, sino los que entienden cuándo, cómo y dónde rugir. One Monster no rugió una sola vez, rugió hasta que el mercado entero empezó a temblar. Si este análisis te hizo ver el mercado de energetizantes desde otra perspectiva, da like, comparte este video y suscríbete para seguir explorando temas retadores y audaces. Activa la campanita, porque las próximas historias te demostrarán que el poder no está en ser el primero, sino en ser el que cambia las reglas. No olvides que tu feedback es muy importante para nosotros, porque nos permitirá mejorar nuestras siguientes entregas. Gracias por quedarte hasta el final.